Hola, estoy encantada de presentarles un nuevo relato exclusivo de mi canal. A veces, Ana pensaba con terror, ¿y si nunca puedo tener hijos? ¿Qué pasaría entonces? Mi casa está llena, pero ¿de qué sirve? Estará vacía. Volveremos a distanciarnos de nuevo. ¿Y para qué todo esto? Claro, ayudar a la gente está bien, pero ¿qué tal si solo quiero ser feliz como mujer? Esas ideas le daban ataques de pánico, le costaba respirar. Necesitaba mucho tiempo para calmarse. Y cuanto mejor le iba en el trabajo, más la elogiaban, más crecía esa ansiedad. Con todo lo que tenía, de alguna manera, sentía más fuerte el deseo de ser madre, pero por el momento no lograba hacerlo realidad. Su amiga, que tenía una hija pequeña, no valoraba su suerte. Pensaba que Ana tenía más suerte que ella en todo. ¡Ay, qué feliz eres, Anita!, le dijo su amiga Carolina, una mujer alta, delgada, de ojos azules y cabello rubio. Carolina era bajita, algo rellenita, con el cabello oscuro y voluminoso. ¿Qué tienes tú que no tengo yo? Ambas somos cardiólogas, nos respetan, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Recuerdas cómo crecimos?, sonrió Ana. Sí, a veces comíamos solo una corteza de pan seca sin mantequilla, pero nuestras madres nos sacaron adelante, suspiró Carolina. Pero no es de eso de lo que te hablo. Tú encontraste a tu Raúl, gana dinero y te respeta. Yo, en cambio, estoy divorciándome de nuevo. ¿Hasta cuándo? Necesito a alguien en quien apoyarme. ¿Y piensas que encontraré un buen hombre? Imposible. Uno no puede confiar en nadie, suspiró Carolina. Pero tú tienes a tu Camila creciendo, y nosotros, Raúl y yo, soñamos con tener hijos. Ana no le decía a nadie que su esposo, aunque era un buen hombre, apenas estaba comenzando con su negocio. La casa fue comprada con su dinero, así como todo lo que había en ella. Y buena parte de los alimentos también eran comprados con sus fondos. Pero, ¿para qué avergonzar a Raúl? Él era hombre, y se esforzaba por ponerse de pie. Sabía que, con el tiempo, sería él quien mantendría la familia. Ana pensaba de esta manera, y ni a los más cercanos les hablaba de que ella había logrado la estabilidad y la armonía en su hogar con su propio esfuerzo, pues ganaba muy bien. A veces, tenía que pedir créditos, pero siempre los pagaba sin problema. Sí, amaba a su hija, pero ella ya iba a la primaria y ya discutía mucho con ella. Creía que era culpa suya que el padre de la niña se hubiera ido de casa. No podía decir que él era un jugador y que no pagaba la pensión a tiempo. Seguía manteniendo la ilusión. Viene una vez al mes, siempre con su abrigo blanco, suspiró Carolina y comenzó a hablar de lo difícil que era criar a Camila, que, aunque talentosa, era algo terca y perezosa. No te preocupes, nosotras también fuimos así. Las personas inteligentes siempre tienen su propia opinión, incluso de pequeñas, sonrió Ana. Ella también soñaba con tener una hija o hijo en el futuro. Así que podría decirse que, en su vida, todo estaría bien. Sobre todo porque Raúl pronto ganaría más que ella, y siempre le hablaba con entusiasmo sobre sus sueños de mantener a la familia y a los futuros hijos. Ana era lo suficientemente racional para entender que tal vez Raúl no sería tan rico, pero le bastaba con que aportara lo mismo que ella. No soy codiciosa, pensaba Ana. Siempre alcanzaba sus metas porque no esperaba demasiado. Y tú, eres increíble, vas a lograr mucho más en cardiología, le dijo su amiga Carolina. No ocultaba que sentía un poco de envidia, pero no había malicia en sus palabras, solo estaba reconociendo la realidad. Así que todo era cierto. Carolina tenía más éxito en su carrera, pero Ana no sabía qué responder. No podía sentirse culpable por la forma en que habían salido las cosas,
y tampoco podía negar lo evidente. Iri, la vida no te da todo de inmediato. ¿Qué podemos hacer?, pensó Ana. Hubiera cambiado su apariencia y el éxito en el trabajo por una hija o hijo, por la felicidad de ser madre, pero no lo dijo en voz alta. Cuando pensaba en eso, se distrajo con el trabajo. Un paciente mayor había llegado en estado crítico. Miró sus documentos y, de repente, algo la golpeó. Sus manos temblaban. Apenas pudo mantenerse en pie. El paciente tenía el mismo apellido que su esposo, y su nombre coincidía con el de su marido. Su esposo se llamaba Raúl Pérez, y el paciente se llamaba Pedro. Tranquila, se dijo a sí misma. Pueden ser coincidencias. Sí, el apellido es raro, pero eso pasa. El hombre no se parecía en nada a su esposo. Pedro Olegario era alto, de hombros anchos y voz profunda, con rasgos duros, como si fueran esculpidos en madera. En cambio, Raúl era bajo, de cuerpo ágil, con ojos oscuros, rasgos finos, de piel ligeramente morena y siempre pálido. No había nada en común entre ellos. Ana lo sabía, pero su intuición casi nunca la había fallado, y ahora algo en ella le decía que esta coincidencia no era casual. Raúl siempre le había contado que creció en un pequeño pueblo. Sus padres murieron cuando él era joven, y tuvo que luchar mucho para llegar hasta donde estaba. Nunca le dio muchos detalles. Solo dejó claro que empezó de cero. ¿Podría este Pedro ser el padre de Raúl? Ana no podía dejar de pensar que sí, aunque nunca había dudado de lo que su esposo le había contado, pero ahora le parecía que Raúl podría haber ocultado algún conflicto con su padre y haber dicho que había muerto, aunque no fuera cierto. ¿Qué tan complejas pueden ser las relaciones familiares? No podía explicarlo, pero sintió que si ayudaba a estos dos hombres a perdonarse, tal vez por fin vendrían los tan esperados hijos. Sabía que quizás no estaba completamente en sus cabales, pero se sintió inspirada a investigar más. Miró los documentos con más atención. Encontró el testamento. En él, Pedro Olegario dejaba toda su propiedad a su hijo Raúl Pérez. Ana entendió que Pedro amaba a su hijo, pero nada más. Copió la fecha de nacimiento y los detalles del pasaporte, por si necesitaba más información más adelante. Decidió que hablaría con Raúl cuando se sintiera con valor, y se preparó para la reunión médica que ella misma había convocado. El estado del paciente empeoraba cada hora. Era urgente tomar decisiones. Sabemos por qué estamos aquí, dijo Ana al empezar la reunión. Tenemos que decidir qué hacer con este paciente. ¿Qué podemos hacer? Probablemente no sobreviva, dijo Carolina. Debemos hacer todo lo posible por salvarle la vida. Pensamos en la ayuda de colegas más experimentados, añadió Ana. Durante su tiempo trabajando, Ana aprendió que confiar solo en sí misma no siempre es lo mejor. El trabajo en equipo puede hacer milagros. ¿Qué opinas, Iván?, preguntó Ana al director del departamento. El director pensó por un momento y luego pidió la opinión de los demás. La esposa de él murió en un accidente. No entraré en detalles ahora, pero seguro que es él, confirmó Pablo Kuczmi. Luego, él se volvió una persona más reservada. Cada vez mostraba menos interés en el mundo que lo rodeaba, comenzó a beber y, finalmente, dejó por completo el mundo de la medicina, hasta que desapareció. Intenté averiguar sobre él, dónde estaba, pero nadie sabía nada, y ahora me lo encuentro en la mesa de operaciones. Éramos buenos amigos en su momento. En fin, una historia triste. Podría haber salvado a mucha gente, explicó Pablo. Ana se quedó sin palabras. Algo en su interior la hizo estar aún más segura de que el destino no había sido casual al poner a ese hombre en su camino. Su esposo había mencionado alguna vez que su papá era médico.
¿Será una coincidencia? Si él bebió durante mucho tiempo, sus vasos sanguíneos no estarían en muy buenas condiciones. Entonces, yo estoy de acuerdo con Ana. Hagamos un examen rápido y luego operemos de inmediato. Al menos tendrá una pequeña oportunidad, dijo Iván, quien había estado observando el caso. Ana, como nos reuniste a todos, serás tú quien opere. ¿Estás lista para lo que podría ser no solo un resultado positivo?, preguntó Iván con una mirada seria. Iván sabía que Ana era talentosa, pero también era muy sensible. No era raro que muchos jóvenes perfeccionistas abandonaran la medicina después de una o dos malas experiencias, incluso si no era su culpa. Sin embargo, confiaba en su intuición. Estaba seguro de que si alguien podía salvar a este paciente, esa persona sería Ana. Y ella lo sentía también. Si lograba controlar sus nervios, podría hacer algo grandioso. Pensaba en todo esto Iván, mientras observaba a Ana. Sí, operaré, dijo Ana con un suspiro. Al director le agradó su actitud. Un optimismo excesivo y un deseo de ganar a toda costa podrían haber arruinado la situación, pero si ella entendía los riesgos, entonces debía ponerse a trabajar. Bien, que sea con Dios, respondió Iván, como si fuera una especie de bendición. Todos comenzaron a irse. Ana sintió que debía hablar con Raúl de inmediato, aunque fuera algo tonto y extraño. El paciente podría morir. Tenía que describirle a Raúl cómo era su apariencia, contarle toda la historia. Si era su padre, él podría llegar a tiempo para despedirse, al menos, y también para reconciliarse. Eso podría darle a Pedro Olegario una oportunidad extra para sobrevivir. Ana estaba convencida de que era lo correcto. Recordó que Raúl siempre fruncía el ceño y cambiaba de tema cada vez que hablaba de su familia. Nunca había dudado de lo que le decía, pero ahora sentía que él claramente no estaba contando toda la verdad. Raúl, qué bueno que pude comunicarme contigo, dijo Ana, aliviada de escuchar su voz. No siempre era fácil contactarlo. Raúl siempre parecía estar ocupado. ¿Qué pasa, Ana? Hay algo urgente, respondió él, como siempre, apresurado. Sí, es literalmente una cuestión de vida o muerte, dijo ella, decidida. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema?, preguntó él, con un suspiro de cansancio. En realidad, sí. Tenemos un paciente que tal vez sea tu padre, explicó Ana, narrando toda la historia, la operación que iba a realizarse y que podría ser la última oportunidad para Pedro Olegario. Dime, ¿tu papá está vivo? Solo murió tu mamá, terminó la pregunta Ana. Uf, me asustaste. Pensé que algo te había pasado. Mejor hablamos en otro momento, respondió Raúl, sin negar ni confirmar lo que ella había dicho. Espera, entiendo que puedas haber tenido problemas con él, pero solo dime, ¿es tu papá? Te mando una foto, insistió Ana, ahora más firme. Haz lo que quieras, pero no me molestes, dijo Raúl, con un tono que sonaba despectivo. Ana nunca había escuchado ese tono de él antes. Sentía que algo no cuadraba. ¿Por qué había ocultado que su padre estaba vivo? Si la relación con él era mala, ella hubiera entendido que no quisiera ver a su papá, pero aún así, no era tan difícil de explicar. Solo hubiera dicho que se pelearon, pensó Ana. No podía dejar de pensar en la ira en su voz. Se sentía incluso a distancia. Algo había cambiado en su relación con Raúl, y él ni siquiera lo notaba. Ahora Ana no confiaba en sus palabras. Si había ocultado algo tan importante, ¿qué más podría estar ocultando? Pero no podía dejar que las emociones la controlaran. Necesitaba concentrarse en la operación. La hizo con precisión. Sus manos sabían qué hacer,
y su mente pensaba como si no hubiera tenido ninguna preocupación antes. El corazón permanecía en silencio, sabiendo que no debía dejarse llevar por la angustia de que ese hombre pudiera ser alguien cercano. Cada paciente tenía que ser salvado, pensaba Ana. La operación fue un éxito. Aunque la condición de Pedro Olegario seguía empeorando, lo hacía más lentamente que antes. De hecho, sobrevivió a la operación a pesar de tener vasos sanguíneos muy débiles. En el hospital de su pequeño pueblo no había equipos modernos que pudieran ayudar a trasladar a un paciente tan grave a un centro médico más grande. Ana no quería arriesgarse y hacer como si él pudiera soportar el traslado sin esos equipos. Incluso si no fuera su posible suegro, hubiera hecho todo lo posible para salvarlo. ¿Cómo podría hacer menos? Pues, está trabajando Iker en el hospital del distrito. Ese chico que estaba enamorado de ti, le sugirió Carolina. Y no trabaja en la capital, respondió Ana, sorprendida. Eso es raro. Pero, bueno, probemos con él, si aún se acuerda de ti. Ana se sonrojó. ¿Cómo olvidarse? Él estaba dispuesto a romperse por ti, rió Carolina. Ana no podía evitar sonrojarse mientras pensaba en eso. Y tenía razón, Iker había estado dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, en sus tiempos universitarios. Se sentía extraña al recordar aquellos momentos, pero al mismo tiempo, sabía que, tal vez, ese tipo de relación nunca volvería a pasar. Y, como siempre, el destino tenía algo que decir al respecto. Y al contrario, si se esforzaba mucho en estudiar, no podía hacer ni el trabajo más sencillo. Por eso se enojaba consigo misma y se sentía una fracasada. Le molestaba un poco que Iker la tratara con lástima, la consentía, la consolaba. Era tonta y joven. Ana lo amaba, pero de alguna manera sentía celos. Iker, en cambio, tenía sentimientos incondicionales hacia ella, y aun cuando se comportaba de manera difícil, él no se enojaba. Es fácil para ti decirlo, tú eres un genio, no como yo. Vas a casarte conmigo y después me vas a dejar para buscar a alguien más inteligente o más joven, dijo Ana, con un tono de duda. No, ¿qué dices, Ana? Siempre estaremos juntos. Y sabes, un hombre debe ser más fuerte y más inteligente. ¿Acaso eso está mal? Solo quiero dedicarte mi vida a ti y a nuestros futuros hijos, la abrazó su novio. ¿Y dónde vamos a vivir? Espero que no sea con tu mamá, dijo Ana, ya habiéndose conocido con la mamá de Iker, quien no le agradaba en lo más mínimo. La mamá de Iker pensaba que Ana era una chica de clase baja, que solo quería aprovecharse de él. Ana, por su parte, pensaba que la mamá de Iker, Daría, era grosera y maleducada, pero, por supuesto, no lo decía en voz alta. Pero Daría, la mamá de Iker, siempre estaba tratando de convencerlo de que dejara a Ana. Ana temía que finalmente lo hiciera. Escucha, esto no es nada, mamá tiene su propia forma de ver las cosas, pero no podrá separarnos. Me prohibió vivir en casa, ni siquiera me da un peso, pero igual vamos a estar juntos. No, no me voy a rendir, insistió Iker. ¿Y qué le vamos a hacer? Su vida no ha sido fácil, su papá la dejó y casi no la apoyó, suspiró Iker. Aunque eso no era cierto. Daría había recibido todos los ahorros y la casa de su exesposo como pago por la separación, algo que ella misma había contado. La casa había sido suya antes del matrimonio, y solo el papá de Iker trabajaba. Según las reglas de la justicia, él debería haber recibido algo, además de que él pagaba la pensión alimenticia. La futura suegra le contó todo esto a Ana por accidente, y fue por eso que temía tanto a la mamá de Iker, porque sabía que Daría no se detendría por nada. Al final, por culpa de Daría, terminaron su relación.
Ella convenció a la abuela de Iker en otra ciudad, y la abuela dijo que estaba a punto de morir. Iker dijo que se iría por poco tiempo, se tomó un receso académico y después incluso se mudó allá. La invitó a ir con él, pero Ana no se atrevió a vivir con Daría ni con la abuela de Iker. Simplemente tenía miedo. No te preocupes, voy a encontrar algo para nosotros. No vamos a vivir con ellos, lo que tienes que hacer es decidir, dijo Iker. Fue en ese momento que Ana entendió que no debía arruinarle la vida a Iker, ya que él amaba a su familia. Ellos, por su parte, la odiaban colectivamente. ¿Cuál es el sentido de pasar toda la vida peleando?, pensó Ana. Y de repente, se dio cuenta de que debía dejar ir ese amor. No era la única razón. También tenía mucho miedo de perderlo. Ella misma quería estar con él siempre, pero fue ella quien se alejó. Tenía miedo de lo doloroso que sería si Iker se separaba de ella después de tantos años juntos. Esto tarde o temprano tenía que pasar, pensó Ana, como si lo hubiera decidido ella misma. También, claro, se sentía culpable por lo que le había contado Lucía. Lucía le había dicho que se había encontrado por casualidad con Iker en la capital, y que él estaba con su mamá, su abuela y una chica con el cabello oscuro, llamada Talía. Se abrazaban, y la vecina de su residencia había tomado una foto de ellos. Aunque Ana se preguntaba, ¿a ella qué le importaba? ¿Por qué te interesa?, preguntó Ana. Su corazón se rompió de dolor. Solo que deberías haber visto el departamento de la abuela de Iker en el centro. Y él llama a un taxi de lujo para ir al hospital. Iker me lo contó. Yo solo te lo digo para que no pierdas tu tiempo con este tipo, dijo la vecina. Él solo se está haciendo pasar por humilde. Lo siento, pero claramente él no está hecho para ti. Y no somos tan jóvenes, Ana. Nuestros años de mujeres pasan rápido. Ana no quiso preguntar más a Iker sobre la chica. Estaba herida. Iker la llamaba cada vez menos, y Ana pensó que su relación con Talía debía ser seria o, tal vez, con alguien más que encajara más en su círculo social. A pesar de todo, Ana terminó la carrera de medicina y conoció a Raúl cuando empezó a trabajar. Él había tenido sospechas de tener problemas en el corazón, pero al final resultó que todo estaba bien. Parece que solo me dolía el corazón porque me llamaba hacia ti, dijo Raúl, sonriendo. Raúl era sencillo y claro. Con él todo era fácil, divertido, y cortejaba a Ana sin ser insistente. No hablaba con misterios, y le contó todo sobre él desde el principio. Ana sabía que, aunque aún no ganaba mucho dinero, estaba pagando una hipoteca por un departamento pequeño en las afueras, pero aún así, estaba avanzando. Entonces, Ana escuchó rumores de que Iker se había casado. Aunque habían pasado muchos años, le dolió mucho. Por fin, ella decidió que quería formar una familia con una persona decente, alguien que pudiera darle lo que necesitaba. Raúl parecía ser esa persona. No tenía prisa, y pasó un año antes de que Ana decidiera casarse con él. Entonces, ¿todo esto lo lograste para mudarte al departamento de tu mamá?, le susurró su mamá el día de la boda. Invité a quien quise, pero deberían haberse mudado ustedes. Me dejaron y no me ayudaron, dijo Ana, molesta. Por lo menos nos hubieras dejado estar allí. Eso hubiera sido lo correcto, le murmuró su mamá con tono amenazante. Al final, resultó que Raúl había escuchado todo, pero no se enojó. Sabes, no te voy a decepcionar. Lo verás, tendremos una casa llena y te haré feliz, le dijo Raúl. Pero en algo tu mamá tiene razón, eres demasiado buena para mí. Pero haré todo lo posible para ser digno de ti, susurró Raúl. Ana estaba tan conmovida que hubiera aceptado casarse con él una vez más, aunque ya estuvieran casados.
Ana le dio el dinero a Raúl y le dijo que no era necesario devolverlo, pero le advirtió que esa sería la última vez. Solo quería comprobar algo, dijo él. Al día siguiente, Raúl le devolvió el dinero y, además, le regaló unos pendientes de oro con pequeños dibujos de flores, tan bonitos que quitaban el aliento. A Ana le quedaban perfectos. Raúl siempre tenía buen gusto. Así que volvieron a vivir juntos. Y más tarde, su esposo ya no le exigió tener hijos de inmediato como una ultimátum. Sin embargo, pasó más tiempo en el trabajo. Ana se preocupaba por el hecho de que pasaban mucho menos tiempo juntos. Por otro lado, él le dijo, he pensado en todo y tomé una decisión. Tal vez no puedas tener hijos porque yo aún no soy lo suficientemente confiable, así que voy a trabajar mucho más. Asumiré toda la responsabilidad. Raúl se disculpó una vez más, pero Ana ya no estaba enojada. Parecía que la confianza había vuelto al hogar. O al menos, eso pensaba ella. Pero ahora, un paciente que apareció de manera inesperada la hizo dudar de todo lo que su esposo le había contado. Eso pensaba Ana cuando ya se acercaban al hospital local. En el hospital, lograron estabilizar el estado de Pedro Legario. Ana se sintió aliviada de saber que sus esfuerzos no fueron en vano. Claro, no se podía garantizar que se recuperara, pero al menos ella había hecho todo lo posible. Raúl la llamó varias veces, pero no preguntó nada sobre el paciente. A Ana le resultó incómodo, pero ella misma no inició la conversación. Entonces, reconozco que fui el amor de tu vida y que decidiste regresar, le preguntó Iker, medio en broma, mientras tomaban té. Pero su rostro se contrajo, y una vena palpitaba en su frente. Ana sabía que no estaba bromeando. Aunque Iker había madurado y se veía más seguro, ella todavía lo entendía bien, casi leía sus pensamientos. Ahora era evidente que él quería saber su situación familiar, y Ana sintió tristeza por estar casada. Iker, de verdad solo quería ayudar al paciente. Y en realidad, tengo un esposo, dijo tristemente. En sus ojos apareció una chispa de nostalgia, pero rápidamente se recompuso y sonrió. ¿Y niños?, le preguntó. Todavía no. Me casé hace solo 4 años, así que aún hay tiempo, respondió Ana. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Pensé que te habías ido con tu abuela a la capital. A Ana también le intrigaba si él estaba casado y si tenía hijos, pero no se atrevió a preguntar directamente. No quería que pensara que estaba mostrando demasiado interés o, peor aún, que estuviera coqueteando. Claro, algún día tendremos hijos, la animó Iker. Cuando supe que me habían mentido y que mi abuela no estaba enferma, decidí empezar de nuevo y solo ver a la familia en las festividades. Empecé una nueva vida, hasta que encontré mi destino, añadió. ¿Y por qué me dejaste entonces?, preguntó de repente, poniendo su mano sobre la de Ana. Ana se sintió incómoda, como si no hubieran pasado esos años. Y, por un momento, se sintió nuevamente profundamente enamorada de Iker. Tuvo que retirar la mano rápidamente. Escucha, es una larga historia. Tal vez algún día te lo cuente. Aunque ahora ya no importa mucho, murmuró Ana, y se fue, alegando que estaba cansada. Para mí sí importa, así que si alguna vez decides explicarme, estaré agradecido, dijo Iker, mientras Ana intentaba irse. Ella no se dio vuelta. Temía que si veía su mirada, se sentiría culpable por todo el amor y el sufrimiento que había experimentado. Y, incluso ahora, sus ojos lanzaban chispas, nada había cambiado. Ana no quería convertirse en una esposa infiel, por lo que decidió mantenerse firme. Iker percibió su actitud y no insistió más con la conversación. Pedro Legario entró en coma. Su estado estaba estabilizado, pero no se daban pronósticos,
ni buenos ni malos. Ana se consolaba con saber que había hecho todo lo que estaba en sus manos. Pero ahora era el momento de regresar a casa. No podía quedarse allí y decir, tal vez este sea mi suegro, así que me quedaré con él. Aunque, en realidad, no estaba completamente segura. También quería alejarse rápidamente de Iker. Estos encuentros con el primer amor le provocaban un dolor inmenso. Finalmente, en casa, pudo hablar con Raúl. «Raúl, ¿a qué vienen estos juegos? Si estás molesto con este hombre por algo, simplemente dilo», le dijo Ana. Le explicó que había visto una foto de niño. Pero eso no ayudó a que Raúl dijera ni una palabra de confirmación ni de rechazo. Él solo permaneció en silencio. Ana ya se sentía como una investigadora. «Por cierto, este hombre dejó un testamento a su hijo», dijo, ya un poco cansada. Pensó que si Pedro Olegario realmente era el padre de Raúl, su corazón podría suavizarse al saberlo. Después de todo, este hombre pensó en él. «Raúl, por favor, no me presiones. No sabes lo difícil que es traer todo esto a la superficie». «Hablaré cuando esté listo», respondió Raúl, alzando la voz. Ana se sintió frustrada, pero decidió no presionar más. Si Raúl quería hablar, lo haría cuando estuviera listo. Después de todo, ella había hecho todo lo posible. Al día siguiente, Iker la llamó. «Hola, Ana». Pedro Olegario despertó. «Pensé que te interesaría saberlo, porque hiciste tanto por él». «Sí, muchas gracias», respondió Ana, emocionada. «Tengo el día libre, así que iré a verlo». Raúl ya se había ido de viaje de negocios, y no pudo acompañarla. Ana llegó después del mediodía. El paciente se veía mal, pero trataba de parecer animado, incluso sonriendo ligeramente, aunque con dolor. «¿Entonces ustedes me salvaron?», preguntó Pedro Olegario. «Iker Alexeyevich me dijo». «Sí, en realidad, aquí hay un interés personal», dijo Ana. «Encontré un testamento donde aparece mi esposo. Pero Raúl, por ahora, no está listo para hablar contigo. Pero yo decidí que lo haría. Él no quiere contar nada. Y es extraño que no quiera compartir más sobre su padre», continuó Ana. Pedro Olegario lo pensó por un momento, y entonces respondió, «No es mi hijo biológico, es adoptado. Lo adoptamos con mi esposa, y después nació Iker». En los ojos de Pedro Olegario apareció una lágrima. «¿Sabes qué? ¿Me puedes contar lo que te dijo Raúl? No me malinterpretes, pero él siempre tiene la tendencia de embellecer las cosas». «Me gustaría saber su versión», dijo Pedro Olegario. Ana le contó lo que sabía, y Pedro Olegario volvió a suspirar. «Nos dio muchos momentos difíciles, lo que hicimos con mi esposa, aunque intentamos darle lo mejor. Pero Raúl siempre quiso tomar el camino equivocado, engañaba y era grosero. De todas formas, lo queríamos. Pero no es eso lo más amargo». Pedro Olegario cerró los ojos y guardó silencio. Luego comenzó a contar la historia de los hermanos. Raúl siempre envidió a Iker, aunque los padres intentaron darles los mismos regalos y la misma cantidad de atención. Sin embargo, Raúl siempre pensó que no le dieron lo suficiente, ni una cosa ni la otra. Incluso trató de meter a su hermano en sus asuntos con malas compañías, pero Iker era demasiado obediente, así que ese plan no funcionó. Una vez, Raúl invitó al más joven a nadar en el bote. Iker no sabía nadar ni manejar el bote, pero era un niño amable y confiado, así que aceptó con gusto. El padre no oyó esa conversación y no pudo intervenir. Raúl le pidió a Iker que lo mantuviera en secreto, explicó Pedro Olegario. Ana se llevó las manos a la cabeza. Le aterraba saber cómo terminó todo.
Sabía que algo le había pasado a Iker, ya que su padre había decidido dejarle la herencia a su hijo adoptivo. Se adentraron en el río, y Raúl simplemente saltó del bote, empujándolo hacia la corriente fuerte. Iker le gritaba pidiendo ayuda, pero Raúl ni siquiera se volteó. Él mismo lo confesó, dijo Pedro Olegario. Encontramos el bote volcado, pero el cuerpo de Iker nunca lo encontramos. Después de eso, Raúl escapó, probablemente para evitar responsabilidades. A veces escuchábamos de él y sabíamos que Raúl decía que sus padres habían muerto. Así es como me enterró, dijo Pedro Olegario. Ana suspiró profundamente. Sí, ¿qué podría ser peor? Al menos, la esposa no vivió para ver esto. Aunque, si Olía hubiera sobrevivido, tal vez todo no se habría desmoronado, dijo Pedro Olegario. Bebí mucho, es cierto. Pero sobre la operación, Raúl les mintió. No había ninguna oportunidad de sobrevivir. Yo lo sabía, pero aún tenía esperanza en un milagro. El hombre mayor no pudo más y comenzó a llorar, mientras las lágrimas también caían de los ojos de Ana. Ella abrazó a su recién encontrado suegro. Pedro Olegario, ¿sabes qué? No sería justo dejarle la casa a Raúl después de lo que hizo. Y más aún, él ni siquiera quiere verte, dijo Ana. Tal vez aún vivas mucho tiempo y entonces decidas a quién dejarle la herencia. Gracias, querida, por preocuparte por mí. Pero, sabes, si no hubiera estado bebiendo en ese entonces, todo esto no habría sucedido. Y con la operación de mi esposa, siempre me pregunto, tal vez podría haberla salvado. Así que también tengo culpa, y por eso quiero dejarle la casa a Raúl. Aunque yo no sea nada para él, debe quedar algo, incluso si es solo para el hijo adoptivo. Además, él era muy joven en ese entonces. Tal vez haya cambiado. Y no quiere verte, ¿verdad? Tal vez por vergüenza, dijo Pedro Olegario. Dile que el cuerpo de Iker nunca se encontró, no hay pruebas, así que tal vez no haya necesidad de ocultar nada. Si ustedes lo deciden. Ana quería decir algo más, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe y entró Iker. Ana, ayúdame, estoy perdiendo el conocimiento, dijo, cayendo al suelo. Ella corrió a pedir ayuda. La conversación con Pedro Olegario quedó inconclusa. Cuando Iker despertó, los recuerdos del fragmento de la conversación que había escuchado a través de la puerta regresaron. Sí, todo eso era cierto. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Raúl lo dejó en el bote, y él gritó durante mucho tiempo, pidiendo ayuda, pero el bote ya lo arrastraba a la corriente. Intentó remar, pero era solo un niño, no podía. Sabía que si llegaba a la curva, no habría forma de sobrevivir. Ni siquiera los pescadores adultos se atrevían a navegar en esos lugares, recordó Iker. Entonces recordó lo que le había contado su padre, a veces, en situaciones críticas, la gente aprende a nadar de repente, o simplemente se tumban de espaldas y se dejan llevar por la corriente. Iker decidió optar por la segunda opción. No estaba seguro de poder aprender a nadar lo suficientemente rápido. Con horror, me tumbé de espaldas, dijo Iker, con lágrimas en los ojos. Me ahogaban las lágrimas, no tanto por miedo, sino por la rabia hacia mi hermano. ¿Cómo pudo hacerme eso? Raúl me engañó tantas veces, pero yo seguí creyendo en él. ¿Cómo pudo hacerme esto otra vez? Iker permaneció flotando sobre el agua, mirando al cielo. No sentía miedo, y en un momento, escuchó voces, pero ya comenzaba a perder el conocimiento. No recordaba cómo lo rescataron. Todo ese pedazo de su vida simplemente desapareció de su memoria. Iker no recordaba a sus padres ni el incidente, pero la conversación que había escuchado lo había hecho recuperar recuerdos de su niñez.
Estaba interesado en saber por qué Ana había sido tan atenta con ese paciente, qué significaba para ella. Ella no le había contado nada. Así que decidió espiar, y al final perdió el conocimiento por la avalancha de recuerdos, como si hubiera regresado a ser ese niño en peligro. Su cabeza comenzó a dar vueltas, y cayó al suelo. Ana, cuando me adoptaron, tenía solo 5 años, y no recordaba nada de mi vida anterior. Supongo que el estrés me hizo olvidar. Cuando mi abuela y mamá me dijeron que solo me habían dejado en el orfanato por un tiempo, y luego me recogieron, lo creí, y consideré a esta familia como la mía, dijo Iker, cuando Ana fue a visitarlo. Así que, tú salvaste a mi verdadero padre. Y sabes, soy feliz. Lo quise mucho. Ahora, no sé cómo decirle todo esto a papá. Me da miedo que lo agobie. Él ya casi no aguanta más. Pero siento que debo contárselo. Al menos se irá en paz, dijo Iker. Ana escuchó atentamente los recuerdos que de repente afloraron en él, y se quedó impactada al saber que su esposo había sido un criminal juvenil. Eso era prácticamente un intento de asesinato. Iker sobrevivió solo por milagro. Sabes, tienes razón. Esa misma noche, se armó de valor y habló con su inesperadamente encontrado padre. Lloraron juntos durante mucho tiempo, y su padre lo abrazaba con cariño. Ahora no me arrepiento de haber salido de ahí. Ay, qué pena que no te encontré antes. Incluso buscamos por todas partes, pero no había noticias de ti. En una aldea dijeron que era hijo de sobrevivientes de un incendio. Perdí a mis padres y me llevaron al orfanato, contó Pedro Olegario. Pensé que esos eran mis hermanos y hermanas. Me sorprendí cuando me llevaron. Dijeron que no era de su familia. Me adoptaron casi de inmediato, pero crecí en un hogar lleno de amor. A pesar de todo, siempre me sentí como un extraño, concluyó Iker. Qué suerte que Raúl no te mató en ese entonces. Te convertiste en un buen médico, y yo, en cambio, destruí mi carrera. No soporté la pérdida de tu madre. Pedro Olegario suspiró profundamente. No te preocupes, al menos nos encontramos, así que tenemos que valorar lo que tenemos ahora. Y sabes, siempre estuve enamorado de la esposa de mi hermano, pero primero, ella me amaba. Iker, finalmente, se decidió a contarle a su padre su historia. Hablaba de cómo la había esperado, pero ella lo dejó, no creyó en él, y terminó casándose con otro. Tal vez todavía haya oportunidad. Ana es terca, pero es buena, inteligente, dijo Pedro Olegario, dándole una palmada en el hombro a su hijo. No quiero añadir que sentí chispas entre ustedes. Esto es mucho más que solo simpatía. Pedro Olegario estaba seguro de ello, pero no sabía si viviría lo suficiente para ver ese momento feliz. ¿Sabes qué? Lárgate de aquí y no vuelvas, quiero que mañana no estés aquí, dijo Ana y se fue a pasar la noche con su amiga. No logró echar a Raúl, pero quedarse con él le daba miedo. Al día siguiente, recibió un mensaje de él: he dejado todo ordenado y limpio, espero para entregarte las llaves. Su turno no terminaba por algunas horas, pero Ana ya no soportaba estar más tiempo cerca de este hombre trastornado. Pidió permiso para salir temprano, especialmente porque ese día el trabajo había sido tranquilo. ¿Están haciendo remodelación?, preguntó la vecina con la que compartía el ascensor. ¿Por qué lo piensas?, preguntó Ana, sorprendida. Pues esta mañana vi que tu esposo había llamado a una empresa de limpieza, sacaron mucha basura y luego trajeron un colchón nuevo, explicó la vecina, un poco avergonzada. Ah, ya entiendo, murmuró la vecina, y Ana se encogió de hombros. Pensó que Raúl finalmente había recuperado la cordura. Probablemente quería limpiar el desastre y disculparse.
Aunque fue un gesto algo agradable, Ana seguía decidida a pedirle que se fuera. No pensaba vivir con alguien capaz de hacer algo así. Por ahora solo habían sido objetos rotos, pero la próxima vez podría ser ella. Este acto solo la convenció de que debía divorciarse. La casa estaba de hecho más limpia. Claro, las huellas del desastre aún se notaban, pero todo se veía mucho mejor. Raúl incluso había comprado un sofá nuevo, aunque era de peor calidad que el anterior, pero al menos era algo, hasta que Ana pudiera volver a amueblar la casa como quería. Raúl, ya llegué. ¿Dónde estás?, gritó Ana con voz molesta. Solo quería terminar todo esto lo antes posible. La puerta del dormitorio se abrió, y desde allí se escuchaba música romántica. Aquí estoy, querida, dijo la suave voz de Raúl. Justo lo que me faltaba. ¿Ahora tienes tiempo para la romántica? Mejor, ya vamos a separarnos, dijo Ana, furiosa. Entró rápidamente al dormitorio y se paralizó al ver la escena. Raúl estaba recostado en la cama con una rubia. Ella lo miró sorprendida. ¿Quién es esta?, preguntó. ¿Mi esposa? ¿No le pediste, Nadia, durante estos 2 años que la dejara? Pues ahora puedes pedirle que me deje, dijo Raúl, como si todo fuera una broma. Ana se sintió indignada. ¿Estás loco? Nos veíamos siempre cuando ella estaba trabajando. Habla con ella tú misma, dijo Raúl. Nadia se vistió rápidamente y salió corriendo en lágrimas. Raúl claramente disfrutaba de este pequeño espectáculo. Le dio a su esposa que quería dejarlo, a entender que no la había extrañado en su ausencia. ¿De verdad te estuviste viendo con ella en nuestra casa? ¿Y qué era todo esto, un circo?, preguntó Ana, incrédula. Bueno, el servicio de limpieza me lo organizó ella, dijo Raúl. Me habrías dejado de todas formas, respondió Ana, sorprendida. Quisiste ponerme en la misma situación en que me pusiste ayer. Raúl ni siquiera la miró, y en ese momento Ana ya estaba completamente decidida. Está bien, vete ya. Por favor, vete, dijo Ana fríamente. Pensó que, de alguna forma, Raúl le había hecho un favor. De hecho, estuvo a punto de creer que todavía quedaba algo humano en él. Quién sabe, con el tiempo tal vez le hubiera dado una oportunidad, pero él mismo le puso el punto final. Raúl se mostró sorprendido. Parecía que realmente esperaba que ella lo fuera a recuperar. Se levantó lentamente, mirando constantemente hacia ella, pero Ana permaneció en silencio, sin intentar detenerlo. Cuando Raúl finalmente se fue, Ana revisó la pequeña caja fuerte familiar. No había dinero en efectivo, ni sus joyas de oro. No se sorprendió. De alguna manera, sentía que aún había sido barato. Esa noche, en el apartamento medio destrozado, finalmente sacó la prueba de embarazo que había comprado hacía días. Se sentía mareada. Había otros signos que indicaban que estaba embarazada. Pero los eventos se habían desarrollado tan rápido que había olvidado revisar su suposición. La prueba mostró 2 líneas. Eso significaba que, mientras Raúl se iba, ella esperaba un bebé. Ya no pensaba en devolverle la oportunidad a Raúl, especialmente ahora, por el bien del futuro niño. ¿Qué tipo de padre podría ser alguien como él? No te preocupes, lo vamos a lograr. Siempre me he arreglado sola, se dijo a sí misma, acariciándose el vientre mientras comenzaba a llorar. Explicándole a su bebé aún no nacido que lloraba de felicidad, esperando que él le creyera. Ana no tenía dudas de que él todo lo sentía. Después de hablar con Iker, la salud de Pedro Olegario mejoró de manera drástica. Médicos de otros hospitales vinieron a ver su casi milagrosa recuperación. Esto realmente fue ese milagro en el que todos quieren creer,
aunque suceda muy raramente. Decidí seguir tu consejo, Ana, y reescribí el testamento a nombre de Iker. Creo que será feliz en mi casa. O si lo venden, que inviertan el dinero en lo que necesiten. Gracias de nuevo. Nunca dejaré de agradecerte, dijo Pedro Olegario. ¿A qué se refiere con eso?, preguntó Ana. Solo somos amigos, dijo, sonrojándose. Pedro Olegario sonrió. Había logrado su propósito. Ahora tenía una excusa para decir que Iker la amaba y la estaba esperando. Ana, claro que decides tú, pero tu hijo sufre mucho, siempre habla de ti. Ya no puedo más. Tal vez hasta espere nietos de ustedes, dijo Pedro Olegario. ¿Te vas a divorciar de Raúl?, le preguntó. Sí, pero eso no significa que me case de inmediato, dijo Ana, dudando, como si se estuviera preguntando a sí misma. Pero el niño necesita a su padre, así que piensa en eso. Iker es un buen hombre, te ha esperado tanto, y tú no eres indiferente a él. No me engañas, dijo el hombre mayor. ¿Y cómo sabes que estoy embarazada?, preguntó Ana. Yo se lo conté, dijo él. No te enojes, Ana. Iker me dijo que una amiga tuya, que vino a verte, lo había mencionado. Luego se volvió hacia su padre. Papá, no la presiones. No soy un monstruo que quiera obligarla a casarse conmigo. De todos modos, no dejaré a Ana, siempre la apoyaré. Ojalá no le haya contado a Irka, ella siempre disfruta chismeando. Solo no se lo digas a Raúl. No quiero que me persiga por paternidad. Quiero divorciarme de él, le pidió Ana. Claro, no diré nada, prometió Iker. No te preocupes, él no te molestará más. Le dije que nos vamos a casar. No te importa, ¿verdad? Así él pensará que el bebé es mío. Iker, de hecho, se reunió con su hermano y le amenazó con problemas si intentaba molestar a su exesposa. Por supuesto, no podían probar el intento de asesinato, pero Iker amenazó con que él y su padre darían una entrevista a los periodistas, y entonces el acceso de Raúl al mundo de los negocios quedaría cerrado para siempre. Nadie querría tratar con alguien así. Raúl comprendió que su hermano no bromeaba y se volvió sumiso. Prometió que no causaría más problemas, y hasta admitió que solo sentía celos de su padre, porque lo quería más que a él. ¿Qué? ¿Esperabas que me ahogara y luego le contara eso a papá para que me quisiera más?, dijo Iker. No, no iba a decírselo, pero la conciencia despertó y se lo conté. Tal vez no soy tan mala persona, concluyó Raúl. Esa misma noche, Daria Alexeyevna recibió a Ana con calidez. Ella comprendió su error y no quería que su hijo se alejara de nuevo. La abuela de Iker aún estaba viva. Ella también elogió a la futura nuera. Eso no es bajo, ¿no? No les contamos que el niño no es de ti. Ana y Iker ya se habían casado, aunque solo habían pasado 6 meses. Bueno, ¿qué se puede hacer? No todos son maduros para la verdad, sonrió Iker. Pedro Olegario consiguió un puesto como consultor en una clínica privada y decidió mudarse a la capital para estar más cerca de su hijo, su nuera y su nieto. Comenzó una nueva vida en todos los sentidos. Y al tiempo, Ana y Iker tuvieron un niño. Si te gustó la historia, espero que no te cueste mucho apoyarme con un me gusta. Es muy importante para mí. Hasta pronto.